El curso que aquí presentamos trata de forma monográfica la figura de un escritor andaluz llamado Julio Manuel de la Rosa. Julio Manuel de la Rosa es un escritor que cabe ubicarlo generacionalmente entre aquello que se denominó los niños de la guerra, puesto que nació en 1935 y por tanto vivió de forma muy infantil esos 3 años de la guerra civil. Pero además porque literariamente llega al mundo de la escritura en los años 50, en lo que se denominó la generación del medio siglo. Él comienza su trayectoria ganando un premio de cuentos convocado por la Rábida en Sevilla en los años 50, a mitad de los años 50. Escribe un par de novelas y algunos cuentos en los años 70, pero fundamentalmente su obra más conocida en esta primera etapa de su trayectoria es Fin de semana en Etruria, publicada en el año 71-72, escrita en 71-72, que le vale además el premio Sésamo en Madrid. Este es el arranque de Julio Manuel de la Rosa. Frente a otros escritores andaluces y sevillanos de su promoción, él tiene una singularidad, y es que desde que empezó a escribir hasta ahora que sigue escribiendo, solamente ha escrito narrativa, también ensayo literario, pero solamente narrativa. No ha escrito poesía ni teatro. De ahí que hoy día se considere como un narrador en esencia y uno de los grandes representantes de la narrativa andaluza. Los años de democracia ha seguido escribiendo, ganando algunos premios, entre ellos ha ganado el premio de la crítica andaluza, lo que habla bien de la calidad y la vigencia de la obra de Julio Manuel de la Rosa. El seminario está integrado por un conjunto de conferencias que están impartidas por un lado por profesores, por críticos, por investigadores que no conocen o que no conocían hasta este momento a la persona, a Julio Manuel de la Rosa, y por otro lado por un conjunto de conferencias impartidas por investigadores también, pero con dos particularidades. Una, que son escritores, al igual que Julio Manuel de la Rosa, y dos, que son amigos personales desde mucho tiempo atrás de Julio Manuel de la Rosa. De forma que el seminario va a tener esa complementariedad, por un lado, investigadores puros y duros, externos a la vida de Julio Manuel de la Rosa, y por otro lado, investigadores y escritores que conocen de sobra la forma de ser, las conductas, el pensamiento, la vida de Julio Manuel de la Rosa. Una de las conferencias más generales la imparto yo, profesor en la Universidad de Cádiz, y en ella pretendo ubicar contextualmente la obra de Julio Manuel de la Rosa en aquello que se denominó en los años 70 narrativa andaluza, aquello que tuvo el nombre de Narraluces. Analizo qué fue aquello de los Narraluces y cuál es el pensamiento de Julio Manuel de la Rosa con respecto a aquello que dio de sí mucha polémica, porque para algunos existió efectivamente una nueva narrativa andaluza y para otros simplemente fue una cuestión de marketing y de deseo editorial por vender más. La obra que se ubica aquí de Julio Manuel de la Rosa es Fin de semana en Etruria. Otra de las conferencias la da uno de sus amigos de Julio de la Rosa, el profesor y escritor Antonio Rodríguez Almodóvar, que incide en algo que es muy llamativo en Julio Manuel de la Rosa. Como dije antes, él nació en el año 35 y vivió la Guerra Civil, y un tema recurrente en su obra es la Guerra Civil. Antonio Rodríguez Almodóvar hace una revisión de sus cuentos desde la perspectiva de este tema, los perfiles de la Guerra Civil en la obra, particularmente en los relatos del escritor sevillano. Otra de las conferencias también está impartida por un amigo de Julio de la Rosa. El escritor, el novelista Francisco Núñez Roldán se fija en algo que también llama la atención al leer las obras de Julio de la Rosa. Sus personajes, por lo común, están sacados de los márgenes de la historia. Suelen ser personajes marginales, heterodoxos, derrotados, que tienen mucho de antihéroes. Y él piensa, aquí reflexiona sobre por qué utiliza este tipo de personajes y qué da este tipo de personaje de singularidad a su obra. Y el tercero de los amigos que están aquí es Juan Francisco Álvarez Macías, escritor con el que compartió Julio de la Rosa sus primeros años de lector en la Sevilla de los años 50. Junto a él empezó a descubrir la literatura que se encontraba en algunas de las bibliotecas sevillanas. Y aquí él hace, en realidad, una visión panorámica de toda su obra, aunque preferentemente se fija en las claves que determinan
los relatos del escritor. Y luego el resto de conferencias, como digo, están impartidas por profesores que por primera vez se acercaban a la obra de Julio de la Rosa. Nieves Vázquez Recio, profesora en la Universidad de Cádiz, hace una lectura de su obra desde la perspectiva de las influencias extranjeras. Frente al común de los escritores españoles de los años 50 y 60, que miraban sobre todo en la tradición literaria española, de traza realista, como digo, como miraba en esa tradición las fuentes para escribir, Julio de la Rosa desde el principio tuvo muy claro que fuera de las fronteras españolas había otro modo de escribir, de concebir la escritura, que a él le interesaba mucho. Y Nieves Vázquez hace aquí un recuento de todos los escritores extranjeros, de las tradiciones literarias extranjeras que influyen en su obra. La profesora de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, en Brasil, Naira de Almeida Nascimento, se fija en una obra en concreto, Crónica de los Espejos, primero porque toca el asunto americano. Es una novela histórica que habla de Goya, su relación con Sanlúcar de Barrameda y Cádiz, pero donde aparecen algunos aspectos de la historia americana y del descubrimiento americano. Y por tanto ella, que procede de una universidad americana, ha trabajado esta novela, pero más allá del fundamento histórico, para analizar la estructura, la arquitectura, el juego de espejos que hay en la novela. Y la profesora Olga Rendón Infante, perteneciente al grupo de estudios de literatura española contemporánea de la Universidad de Cádiz, habla de sus cuentos, pero no desde la perspectiva de la guerra civil, como ya lo hiciera Antonio Rodríguez Almodóvar, sino desde otra perspectiva bastante novedosa, la perspectiva del amor. Se fija en varios cuentos donde el relato amoroso, que toca muchos aspectos, desde la pasión a los celos, al adulterio, a la infidelidad, como es también otra clave decisiva en la obra de Julio de la Rosa.